La música ha sido la banda sonora de generaciones enteras, con grupos que han marcado época, revolucionado géneros y puesto a bailar hasta el más tieso. Pero, ¿quiénes son los verdaderos reyes de la música latina? Hoy, en La Música de tu Vida, vamos a repasar los grupos más influyentes que han dejado huella en la historia. Así es que no se despeguen, comenzamos. Mi pueblito es colonial y pintoresco. Estos fierros van andando y mi corazón está saltando. ¿Dónde están los salseros, los salseros? ¡Barranquilla! A la 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 la. Atención, melómanos de alta alcurnia y guardianes de música con alma. Si has llegado hasta aquí es porque, como yo, sabes que no todo lo que suena es música y no todo lo que vibra merece aplausos. Este canal es un oasis en un desierto de autotune y letras recicladas, pero mantenerlo requiere algo más que pasión. Se necesita apoyo y no precisamente moral. Conviértete en miembro de este canal, deja un super gracias o un donativo y asegúrate que este espacio siga existiendo para burlar a las nuevas joyas musicales. Si no lo haces por mí, hazlo por tu dignidad auditiva. Porque si no rescatamos esto juntos, ¿quién lo va a hacer? ¿Bad Bunny? ¿La banda MS? No me hagan reír, por favor. Apoya ahora y salva la buena música. Un peso a la vez. Gracias. Bienvenidos una vez más a esto que es La Música de tu Vida, el rincón donde la nostalgia se mezcla con algo de crítica. Yo soy Sergio Serrano el Tatativo y en este episodio vamos a rendir homenaje a los grupos que han llevado la música latina a lo más alto, desde el rock hasta la salsa, pasando por el folclore y el metal. Eso sí, aquí no se regalan coronas. Si son los reyes, tendrán que ganárselo con talento y legado. Así que pónganse cómodos porque esto se va a poner sabroso. Vámonos con el tema número 1 de este playlist de Reyes de la Música Latina, aquí en La Música de tu Vida. Soda Stereo, sin lugar a dudas, la banda de rock en español más icónica de todos los tiempos. Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti crearon una trilogía sagrada que redefinió el sonido latinoamericano desde los años 80. Con su estilo elegante, letras poéticas y una producción impecable, se convirtieron en los Beatles del continente. Prófugos, lanzada en 1986 como parte del álbum Signos, es una obra maestra que fusiona el rock con sintetizadores y una atmósfera melancólica. La letra habla de escapar de una realidad opresiva, algo que muchos hemos soñado mientras escuchamos reggaetón a todo volumen en la combi. Soda Stereo no solo merece la corona, sino que debería tener su propio reino, sin corridos tumbados ni autotours. Pues bueno, espero que muchos de ustedes compartan esta opinión de que Soda Stereo es uno de los grandes de la música latinoamericana. Vámonos con el siguiente tema en este playlist de Reyes de la Música Latina, aquí de tu vida. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Si hay alguien que sabe hacer que hasta el más macho llore abrazando una caguama, es sin duda el señor Marco Antonio. Los Bukis fueron los poetas del desamor, los que convirtieron cada verso en un himno para beber y sufrir con dignidad. Tu cárcel fue lanzada en 1987 como parte del disco Me volví a acordar de ti. Es una joya de la música romántica. La letra narra la dolorosa decisión de dejar ir a un amor que no te supo valorar, aunque por dentro te estés deshaciendo más que el cabello de Peso Pluma después de un concierto.
La voz inconfundible de Marco Antonio Solís, acompañada por arreglos sencillos pero efectivos, demuestran que no se necesita autotune ni rimas de kinder para hacer una canción que toque el alma. Aquí hay talento puro, de ese que hoy está en peligro de extinción, y la verdad es que es un excelente tema. Los Bukis sin duda revolucionaron la historia de la música romántica a nivel Latinoamérica y, por qué no, a nivel mundial. Vámonos con el playlist de Los Reyes de la Música Latina, aquí en La Música de tu Vida. Lleven esta carta a mi mamá. Quizá pronto. Hablar de música norteña sin mencionar a los Tigres del Norte es como hablar de política sin mencionar la corrupción. Simplemente imposible. Con más de 5 décadas de trayectoria, estos muchachos han contado historias de amor, traición y lucha social con una maestría que muchos reggaetoneros ni en su vida. La Carta, lanzada en 1971, es una melodía que narra la tristeza de un emigrante que envía una carta a su madre por medio de los integrantes del grupo. La canción tiene una carga emocional tan potente que hasta el más rudo se le salen las de cocodrilo, aunque sea por el puro orgullo mexicano. Los Tigres del Norte no solo son los jefes de jefes, sino los guardianes de la música que narra las verdades que nadie quiere escuchar. Aquí no hay lujos ni cadenas de oro, solo talento, pero con acordeón en mano. Grandes virtuosos de la música, los Tigres del Norte, una gran agrupación que ha dejado huella en el mercado latinoamericano, pero también en la gran comunidad latina que está en Estados Unidos y que en este momento se encuentra en mucho peligro. ALB, Donald Trump. Vámonos con el siguiente tema de Reyes de la Música Latina, aquí en La Música de tu Vida. Café Tacuba es ese grupo que ha sabido reinventarse con cada disco sin perder su esencia. Desde el rock alternativo hasta la música folclórica, estos muchachos de Ciudad Satélite han demostrado que se puede ser experimental sin caer en lo pretencioso. EO, del disco Valle Callampa del 2002, es un homenaje a la música latina con su mezcla de sonidos latinos y ritmo pegajoso. La canción tiene una vibra festiva que te hace mover los pies aunque tengas dos izquierdos. Café Tacuba es la prueba viviente de que la música puede evolucionar sin sacrificar calidad. Aunque claro, si los comparas con la música actual, parecerían Mozart, pero con guaraches. Vámonos con el siguiente tema de grandes artistas de la música latina, aquí en La Música de tu Vida. Estación Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Directito de Chile, los Prisioneros llegaron para darle voz a toda una generación inconforme. Su música cargada de crítica social y melodías pegajosas los convirtió en uno de los grupos más influyentes del rock latinoamericano. Tren al Sur, lanzada en 1990 como parte de su álbum Corazones, es una metáfora sobre la búsqueda de un futuro mejor en medio de la pobreza y la desigualdad. La combinación de sintetizadores y la voz melancólica de Jorge González le da un aire nostálgico que te llega hasta la médula. Y a pesar de que fue lanzada en 1990, la canción parece muy actual, parece muy de estos tiempos que estamos pasando gracias a la estupidez del señor Donald Trump. En fin. Los Prisioneros demostraron que se podía hacer música bailable sin olvidar el mensaje, algo que hoy parece más difícil de encontrar que una canción de Bad Bunny con más de 5 palabras diferentes. Estos sí eran los verdaderos reyes de la música latina y no las mamarrachadas que se hacen actualmente. Vámonos con el siguiente tema, reyes de la música latina, aquí en La Música de tu Vida. Todo te dice que soy. Así es como te ves. Si hay una banda que sabe mezclar ska, rock y conciencia social con sabor latino, esos son sin duda los Fabulosos Cadillacs. Desde Argentina, estos muchachos le han puesto ritmo a las protestas con un estilo que te hace bailar mientras te da una cachetada de realidad. Lanzada en 1995 como parte del disco Rey Azúcar, es una denuncia contra el odio, el racismo y la intolerancia. Con su ritmo pegajoso y la inconfundible voz de Vicentico, la canción se ha convertido en un himno de resistencia para varias generaciones. Los Fabulosos Cadillacs son la prueba de que la música puede ser divertida y contestataria al mismo tiempo. Algo que a los reggaetoneros les cuesta mucho entender entre tanta cadena de oro y letras recicladas. En fin, ustedes saben que escucha.
Yo por lo pronto me quedo con esta música porque es maravillosa. Vámonos con el siguiente tema en este playlist de grandes reyes de la música y en la música de tu vida. Desde Brasil, Sepultura vino a demostrar que el metal también tiene su trono en la música latina. Con su mezcla de thrash metal y sonidos tribales, lograron poner a cabecear a medio mundo con estilo. Territory, lanzada en 1993 como parte del álbum Cause AD, es una crítica feroz a la opresión y la violencia política. La batería demoledora de Igor Cavalera y los riffs brutales de Andreas Kisser convirtieron esta canción en un himno de protesta que no necesita más palabras que sus acordes. Sepultura es la prueba de que la música latina también puede ser oscura, agresiva y con mensaje. Aunque claro, para muchos la única protesta válida es perrear hasta el suelo. Yo no entiendo cómo sobreviven esta generación. Vámonos con el siguiente tema en este playlist de Reyes de la Música Latina, música de tu vida. Un verano en Nueva York. Si hay una agrupación que representa la salsa con elegancia y sabor, ese es el Gran Combo de Puerto Rico. Con más de 60 años de trayectoria, han puesto a bailar a generaciones enteras con su estilo inconfundible. Un verano en Nueva York, lanzada en 1975, retrata la vida de los inmigrantes latinos en la Gran Manzana con un ritmo contagioso que te obliga a mover los pies aunque no quieras. La voz de Andy Montañez y los arreglos impecables hacen de esta canción un clásico eterno. El Gran Combo de Puerto Rico es la universidad de la salsa y aquí no se gradúa cualquiera con letras de culos y drogas. Efectivamente, estas eran buenas canciones, no las mamarrachadas y porquerías que se hacen actualmente. Pero en fin, ahí ustedes sabrán si siguen escuchando eso o nos vamos mejor con la música que nos aportaba un mensaje. Vámonos con el siguiente tema en Reyes de la Música Latina, aquí en la música de tu vida. Cienfuegos tiene ya su guaguancó. Si hay algo que los cubanos llevan en la sangre, además del son, el ron y la sabrosura, es el guaguancó. Esa mezcla de ritmo, poesía y sudor que nació en los barrios humildes de La Habana. Buenavista Social Club, esa agrupación de viejitos que hicieron más por la música latina, con un solo disco que todos los reggaetoneros juntos, con toda su discografía, nos regaló esta joya donde se respira historia, raíces y sabor. La voz de Ibrahim Ferrer suena como si la misma isla te susurrara al oído, con la percusión marcando el paso para que hasta los que tienen dos pies izquierdos se animen a mover las caderas, aunque sea en la silla de ruedas. Este tema es la prueba de que la música con alma nunca caduca, mientras que lo que suena en las fiestas de hoy no llega ni al próximo verano. Si no sabes lo que es guaguancó, dale play y si no te mueve, mejor revisa si no estás muerto. Vámonos con el siguiente tema en este playlist de Reyes de la Música Latina, aquí en la música de tu vida. La mujer que yo más quiero, en la sangre tiene hiel. Desde Chile, Inti Illimani es la muestra de que la música también puede ser una trinchera para la lucha social. Es una canción que suena como un suspiro entre tanta bala, una declaración de amor en medio del caos. Con sus guitarras andinas, charangos y flautas que parecen traídas directamente de la cordillera de los Andes, la banda musical nos envuelve en un abrazo musical que hace que hasta el más macho alfa con tatuajes de cárcel se le haga un nudito en la garganta. Mientras los reggaetoneros actuales le cantan a culos, billetes y tragos caros, Inti Illimani nos recuerda que lo que más queremos no se compra con dinero. Y eso, señores, es lo que hace que esta música quede grabada para siempre, mientras lo otro apenas dura lo que tarda en acabarse una botella de mezcal barato. Y con esto llegamos al final de este recorrido por los grupos y artistas que realmente merecen ser llamados los reyes de la música latina. Desde el rock poético de Soda Stereo hasta la furia metálica de Sepultura, estos titanes dejaron huella con talento, mensajes y calidad, no con beats prefabricados y letras que parecen haber sido escritas por un chatbox con Wema. Si crees que faltó algún grupo o quieres nominar a tu banda favorita para el trono, déjalo en los comentarios. Y si te gusta lo que hacemos, ya te la sabes. Comparte, suscríbete, dale like y apoya al canal para que el Tata Tiu no tenga que abrir su OnlyFans.
Nos vemos en el próximo episodio de La Música de tu Vida, donde la nostalgia y el veneno se mezclan para rescatar la música de verdad. Yo con esto me despido, pero les vuelvo a recordar, compartan, suscríbanse, ayuden a hacer de este esfuerzo para recuperar la música viral. Un abrazo de su amigo el Tata Tiu. Adiós. Oh